Damos gracias a nuestro buen Dios porque nos permite nuevamente iniciar una transmisión y el motivo es precisamente alabar su nombre. Así que previo al inicio queremos invitar a usted que ya está percibiendo la transmisión pueda compartir desde su plataforma desde donde nos está viendo, ya sea Facebook o YouTube, pueda transmitir y copiar a sus contactos para que también ellos puedan, junto con nosotros, percibir esta señal. Es para nosotros siempre un gusto poder organizarnos como iglesia para que también de esta manera pueda llegar el mensaje de salvación, no solamente a los miembros, sino a todos aquellos que pueden ser capaces de escuchar esta transmisión. Así que bienvenidos, amados hermanos y amigos. Para nosotros pues es un gusto poder hacerlo y sobre todo que es para la honra y la gloria del Señor. Así que, entre tanto que la gente se va añadiendo a esa transmisión, vamos entonces a iniciar haciendo una oración y poniendo todo esto en las manos de Dios. Vamos a orar. Padre nuestro, Creador y Sustentador, vamos a tu presencia, Señor, y queremos primeramente darte las gracias porque nos has permitido llegar hasta este momento. Gracias, Señor Dios, por la vida. Gracias, Señor, también te damos por la salud, los que tenemos buena salud. Y también te damos las gracias por las enfermedades. Gracias, Señor Dios, porque todo viene de tu mano. Así lo entendemos, así lo recibimos. Señor, te queremos en esta hora de la mañana pedir que lo que se vaya a desarrollar a lo largo de esta transmisión pueda ser agradable delante de ti. Señor, queremos pedirte que escuches nuestros cantos, que escuches nuestras alabanzas, que escuches también nuestras oraciones y queremos, Señor, pedirte también que nos hables a través del mensaje de tu palabra. Te damos las gracias, Señor, por todo lo que nos has dado hasta este momento. En el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Sustentador, gobernador.
Bien, hermanos, tenemos la lectura bíblica en el libro de Hechos, capítulo 3, del 1 al 19. Esta lectura la vamos a hacer en forma en concierto. Les invito a tomar su Biblia, amados hermanos, sus celulares o su lap, si la tienen, a la mano, y si no, no se preocupen, en la pantalla va a aparecer la lectura bíblica. Les invito, amados hermanos, a hacerlo en forma en concierto. La palabra de Dios dice de la siguiente manera: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que estaban en el templo. Cuando vino a Pedro y a Juan, que iba a entrar en el templo, les rogaba que le diese limosna. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, La Hermosa. Y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo, atónito, concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida. Matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a este completa sanidad en presencia de todos vosotros. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que Jesucristo había de padecer. Así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Amén. Tendremos ahora la oración de intercesión y en este momento estaremos pidiendo básicamente por tres cosas. La primera, estaremos orando por los enfermos, no solamente secundario a este COVID-19, sino también porque han habido gente que tiene enfermedades concomitantes. Estaremos también orando por las familias que han perdido un ser querido y finalmente por la reapertura parcial que el gobierno próximamente estará autorizando. Así que si les parece, vamos a orar. Ustedes también pueden orar en sus hogares. Oramos al Señor. Padre, nuevamente vamos a tu presencia, pidiéndote en este momento, primeramente, Señor, por los hermanos que tienen algún padecimiento crónico. Muchos hermanos han estado padeciendo por diabetes, por problemas de hipertensión y así muchas enfermedades que ya han traído, pero que ahora se convierten en problemáticos por precisamente este virus. Señor, queremos pedirte que seas con ellos, que los guardes, Padre. Permite que sus enfermedades crónicas puedan ser controladas de tal manera que puedan salir libres de esta nueva pandemia. Queremos pedirte, Señor Dios, que les cuides y les guardes. Pero también oramos, mi Padre, por aquellas familias que han padecido una muerte secundaria a este virus, a este COVID-19. Queremos pedirte que ahí donde están puedas tú ser su bálsamo, que pronto puedan alcanzar consuelo, que no pierdan la esperanza, Señor, de que tú así lo has requerido y que algún día, Señor, veremos nuevamente a estas personas que han muerto en Cristo. Dales pues pronta recuperación, esperanza y que puedan ellos alcanzar consuelo confiando en ti. También oramos, Señor Dios, porque nuestro gobierno ha decretado que próximamente
se reaperturarán las actividades. Va a ser parcial y va a ser escalonada, pero queremos pedirte que guardes a nuestros hermanos en aquellas poblaciones que van a tener pronto esta apertura de actividades. Guárdalos, líbralos, protégelos, no solamente ellos, sino también a todo el país, a todas las poblaciones, a todos los municipios, a todas las colonias, a todas las familias, Señor. Líbranos pues de este padecimiento, y si está dentro de tu voluntad que alguno de nosotros pueda enfermarse, Señor, permítenos confiar plenamente en ti, porque sabemos, Señor, que eres tú el que dispones de todo, que tú nos guardas, tú nos cuidas, nos proteges y también nos enseñas, Señor, siempre ante las necesidades a depender solamente de ti. Queremos pues encomendarnos en tus manos. Guárdanos a cada uno de nosotros. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Es mi Rey soberano, mi gozo es cantar su honor. Es Rey y me ve al hermano, es Rey y me imparte su amor. Dejando su trono de gloria, me vino a sacar de la historia. Y yo soy feliz, y yo soy feliz por él. Jesús es mi amigo anhelado, y en sombras o en luz siempre va, paciente y humilde a mi lado, y ayuda y consuelo me da. Por eso constante lo sigo, porque Él es mi Rey y mi amigo. Y yo soy feliz, y yo soy feliz por Él. Señor, que pudiera yo darte por tanta bondad para mí. Me basta servirte y amarte, es todo entregarme yo a ti. Entonces acepta mi vida, que a ti solo queda rendida. Pues yo soy feliz, pues yo soy feliz por ti. Bien, tenemos la explicación de la palabra de Dios a cargo del pastor Saúl Feria Acosta, con el tema tiempos de refrigerio. Damos gracias al Señor porque nos da la oportunidad de poder predicar su palabra en este día. Y voy a invitarles a abrir la escritura en el libro de los Hechos, capítulo 3, de los versos 1 al verso 6. Dice la palabra de Dios: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que les diesen limosna. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, les dijo: míranos. Entonces él estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Vamos a orar. Gracias te damos, Padre, por tu palabra, y te suplicamos que seas tú, por tu Espíritu Santo, quien habla a nuestro corazón.
Que tu palabra, Señor, sea un bálsamo al corazón de tu pueblo y permite, Señor, que esta palabra dé frutos para la gloria de tu nombre. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Cuando nosotros leemos el ministerio de los apóstoles, me llamó mucho la atención cómo el apóstol Pedro había proclamado un mensaje tan hermoso que llamaba al pueblo al arrepentimiento. Y ese mensaje da como resultado que se puedan convertir al Señor y se puedan bautizar como 3,000 personas. Y cuando nosotros hablamos de conversiones tan grandes en número como la que se revela aquí, yo me imaginaba cuánto trabajo de discipulado tenían los apóstoles. El poder enseñar la palabra de Dios. Pero es sorprendente cómo en medio de ese crecimiento tan grande que la iglesia tenía, el versículo 1 del capítulo 3 que hemos leído nos dice que Pedro y Juan van al templo con el único propósito de orar. Y esto pareciera ser un contraste en hacer la tarea de discipulado o buscar el rostro de Dios. Y esto nos llama a nosotros como iglesia, como creyentes, el poder valorar la oración. Y la oración nos da resultados. ¿Y cuál fue el resultado? Precisamente en este momento que ellos entran o que van a orar al templo, habla de la conversión tanto de un hombre como de muchos. Ahora, quisiera considerar el tema de este día, que es tiempos de refrigerio. Y vamos a analizar en primer lugar cómo es la vida o la condición de este hombre que cada día estaba pidiendo limosna. La Biblia habla que él era un hombre cojo de nacimiento. Eso nos revela que él tenía un problema físico que lo llevaba a no poder moverse por sí mismo. Y como consecuencia inmediata era una persona que dependía de otros. Que otros, dice la Biblia, que lo llevaban a la puerta del templo llamada La Hermosa, con el único fin de poder pedir limosna. Y cuando nosotros definimos la palabra limosna, se define como compasión. Entonces observamos que este era un hombre que siempre estaba pidiendo que la gente tuviese un poquito de compasión. Y esa compasión era dada a través de una moneda. Ese era lo único que pedía. Algunos mencionan que el estar en la entrada del templo era una forma estratégica, porque los judíos, cuando entraban al templo, para ellos el dar limosna era algo loable, era algo que lo consideraban una bendición. Entonces, este hombre cada día estaba recibiendo, pero lo que él recibía no era suficiente
para poder resolver su problema físico. Quizá podía resolver problemas de alimento. Quizá podía resolver el problema de su vestimenta, pero su problema físico ahí estaba. Entonces, cuando Pedro y Juan van, sucede algo interesante. Dice que este hombre les pide que puedan darle una limosna. Y la palabra de Dios dice que Pedro, con Juan fijando en él los ojos, le dice: míranos. Y entonces él está esperando, pero él no espera algo diferente más que una moneda para tratar de solucionar su problema. Pero ellos aquí dicen: nosotros no tenemos plata ni oro, pero lo que tenemos te damos. Y dice: y en el nombre de Jesucristo de Nazaret te decimos, levántate y anda. ¿Cómo es de verdad tan maravilloso Dios con nosotros? Y mirar la vida de un hombre que siempre estaba pidiendo misericordia para solucionar un problema material. Pero aquí Pedro y Juan lo que quieren es resolver el problema principal en la vida del hombre. Y Pablo habla acerca de la condición del hombre y dice que nosotros, cuando no tenemos a Cristo en el corazón, estamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Y muchas veces podemos resolver las cosas materiales de la vida, pero no hemos podido resolver el problema del alma, porque el hombre sin Cristo está muerto en delitos y pecados. El hombre que no conoce a Dios vive separado de Dios y como consecuencia vive una vida desordenada, practicando todo lo que agrada a su persona y llena sus deseos. Ahora, para resolver la situación del hombre, es necesario que el hombre pueda resolver su situación con Dios. Porque cuando ya el hombre resuelve su relación con Dios, entonces el hombre encuentra paz. Y esa paz cambia, transforma la vida del ser humano. Entonces aquí Pedro y Juan nos están dando una lección. Es importante resolver lo que nos lleva a perder el alma y no resolver las cosas materiales, temporales de la vida, porque es temporal. Entonces, Pedro dice: es necesario que tú recibas de la gracia de Dios. Ahora, ellos van y en el nombre del Señor le dicen que se levante y le extienden la mano. Y entonces dice que afirma sus pies y sus tobillos. Y entonces él es sanado físicamente. Pero la intención de los apóstoles es que él pudiese ser sanado del alma. Y lo vamos a considerar más adelante. Pero dice que él es restaurado en su salud. Y entonces él va saltando y entra en el templo y empieza a alabar a Dios.
Empieza a honrar a Dios. ¿Por qué? Porque había comprendido que lo que él había recibido era la pura misericordia de Dios en su vida. Entonces, el hombre cuando es transformado, entonces puede reconocer a Dios. Ahora, observen, no solamente miramos la condición de este hombre, sino miramos cómo Dios obró en él. Pero el hecho de que él reciba sanidad física y sanidad en el alma nos muestra la gracia de Dios. Y el ser humano tiene que comprender esa verdad. Cómo Dios opera en la vida del hombre. Y el hombre tiene que reflexionar profundamente quién es el que puede resolverle su problema. Ahora, ¿en base a qué expreso este pensamiento? En base a la reacción que tuvieron los demás cuando vieron que este hombre había sido sanado y cuando vieron que este hombre estaba glorificando a Dios. Inmediatamente la mirada se enfoca en la vida de Pedro y en la vida de Juan. Pero Pedro y Juan dejan bien claro, dice, no somos nosotros. Dice, no pongan su mirada en nosotros. Quien ha hecho el milagro en la vida de este hombre es Dios. Y en el versículo 13, versículo 12 y versículo 13, miren cómo Pedro le responde a las personas que en cierta forma querían darle honor a los apóstoles, y él les hace la siguiente pregunta: ¿por qué os maravilláis de esto? Observen la pregunta del apóstol. Dice, ¿por qué se maravillan de este hecho, de esta sanidad? ¿Saben qué es lo que ellos están señalando? Dice, las obras de Dios siempre se han hecho. Jesucristo, nuestro Salvador, había caminado entre el pueblo por muchos años. Y todo su ministerio se caracteriza por obrar milagros. Entonces, el que el Señor obrara una vez más no era algo sorprendente para la vida de los apóstoles, porque ellos sabían que Dios tenía el poder y la capacidad para poder levantar la vida de un enfermo. Y aquí se señala y dice, ¿por qué se maravillan? Y viene otra pregunta. ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros? Como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este. Y entonces dice, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Miren lo sorprendente. Dice, es Dios. La gracia de Dios es en la vida del hombre. Mis amados hermanos, Dios sigue obrando a favor del hombre, pero tristemente el hombre ha dejado de ver a Dios. Y yo te invito en el nombre del Señor, en medio de lo que hoy vivimos, no dejes de ver a Dios. Cree que Dios es el Dios de poder. Aunque hay circunstancias en ocasiones que congelan nuestro corazón y nos hacen pensar que Dios no se está moviendo, pero yo quiero decirte, Dios sigue actuando
así como lo hizo en la vida de este cojo, así lo puede hacer en la vida de cualquier persona. Pero Pedro y Juan están diciéndole al pueblo: miren, ustedes rechazaron a Jesús. No quisieron nada con Jesús. Ahora, si ustedes quieren ser salvos, tienen que creer a Jesús. Y somos salvos por la gracia bendita de nuestro Dios. Entonces, ellos están dando un mensaje muy grande. Dice: ustedes le negaron, pero Él sigue obrando en la vida del hombre. Dice: ese es el Dios que ustedes tienen que observar. Y ese es el mensaje que yo quiero dejarte en el nombre del Señor en este día. Cual sea tu condición, tienes que comprender que hay una condición interna del alma que necesitas resolver, y eso se resuelve con Dios. El resolver nuestra relación con Dios es un acto de gracia de parte de Dios. No es nuestro. Ahora, siguiendo en esta lectura, cuando estas personas escuchan ese mensaje de Pedro, él les da como un punto final una solución. Dice: ¿sabe qué es lo que ustedes tienen que hacer? Y es claro el mensaje en el versículo 19. Dice: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Fíjense bien. Primero observamos la condición del hombre, pero luego observamos la gracia de Dios, cómo se manifiesta. Y ahora dice: bueno, ¿cómo puedo yo resolver la problemática? Dice: lo primero que tienes que hacer es convertirte. Y cuando nosotros tocamos el tema o la palabra en sí del arrepentimiento, dice que el arrepentirse es cambio de idea o cambio de mentalidad. Tenemos que dejar de pensar como siempre hemos pensado. A veces el hombre piensa que está bien como está viviendo, pero no. Tú tienes que comprender que Dios desea que el hombre se vuelva a Él y lleve una vida diferente. Y eso es lo que les está diciendo Pedro y Juan a la multitud. Ustedes tienen que cambiar de mentalidad. Dice: vean a Jesucristo como el Señor, como el Salvador. Él siempre está y ha estado allí para resolver tu problema. Pero tienes que cambiar de mentalidad. Y luego dice: tienes que convertirse. Y eso habla de cambio de conducta. Dejar de hacer lo que estás haciendo. Dejar de vivir como estás viviendo. Ahora, observen bien ustedes en este pasaje lo interesante. Este hombre cojo era llevado y se cree que esta persona tenía 40 años. 40 años que estaba viviendo de limosnas. Toda una vida. Su mentalidad era solo recibir una moneda. Pero él no quería cambiar, ni física ni espiritualmente. Y muchas veces al ser humano así le pasa. Lleva vidas, años de años,
haciendo lo mismo, viviendo de la misma forma, y dice, yo no necesito cambiar, yo estoy bien así. Pero yo quiero decirte, para que tú seas transformado por la gracia de Dios, hay que cambiar de mente y de actitud. Por eso el versículo 19 dice, arrepentíos y convertíos. Ahora, ¿para qué? Dice, para que sean borrados vuestros pecados. Para que tus pecados sean borrados. Lo que más lastima al hombre son sus pecados. Cuando tú empiezas a recordar lo que no debiste hacer, eso te va lastimando. Pero cuando tú sientes que eres libre de toda carga de pecado, entonces lo que dice el Señor, van a venir tiempos de refrigerio para tu vida. En otras palabras, tú vas a tener paz y tú vas a tener gozo. Por eso la invitación en este día es que tú reflexiones profundamente en tu condición espiritual. ¿Cuál es tu relación con Dios? Que te des cuenta que el Señor siempre haya estado, que su gracia siempre ha estado dispuesta para levantarte, pero que es tiempo de que te arrepientas y te conviertas al Señor para que puedas encontrar paz. Para que la paz de Dios esté siempre en tu corazón y conozcas la bendición del gozo. Dios quiera que en este tiempo tú puedas volverte a Dios. Les invito a orar. Gracias te damos, Señor, porque sabemos que tú eres un Dios bueno. Eres un Dios de gracia, que siempre estás dispuesto, Señor, para ayudarnos, levantarnos, restaurarnos. Haz que nuestros corazones puedan arrepentirse y convertirse para que podamos tener paz, para que podamos comprobar la bendición del gozo en nuestra alma. Bendecimos tu nombre y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cómo puedes no creer en Dios? ¿Cómo intentas ignorar su Dios? Él ha dado muestra de sus grandes maravillas. Puedes ver su poder. Él eclipsa el sol hasta la más bella noche brillar. Todo lo transforma en su signo soberano, porque es Dios, solo Él es Dios. Creo en Dios, su voz levanta el viento y marea tempestad, y por su mano alzada pronto esperanza en medio del dolor. Confiado cantaré su grande salvación. Porque vivo y creo en Dios. Dios el mundo envuelve y con su
aunque no lo puedas vislumbrar, Dios es siempre fiel hasta el final, porque ha prometido caminar a nuestro lado, cerca está, porque es Dios. Canten, creo en Dios, su voz levanta el viento y mar en tempestad, y con su mano alzada pronto acallará. Aun cuando todo esté perdido, yo creo en Dios, porque Él es mi esperanza en medio del dolor. Confiado cantaré su grande salvación, porque vivo y creo en Dios. Creo en Dios, su voz levanta el viento y mar en tempestad, y con su mano alzada pronto acallará. Aun cuando todo esté perdido, yo creo en Dios, porque Él es mi esperanza en medio del dolor. Confiado cantaré su grande salvación, porque vivo y creo Nos ha dado mucho gusto que usted nos haya acompañado. Ha sido realmente un tiempo en el cual hemos podido descansar confiados en nuestro buen Dios. Así que, si les parece, vamos a despedirnos, vamos a hacer una oración y les invitamos ahí en sus hogares también que puedan orar con nosotros. Padre nuestro, vamos nuevamente a tu presencia y te queremos dar las gracias porque nos has permitido un domingo más poder hacer esta transmisión dándote la gloria y la honra como tú mereces. Queremos pedirte, Señor Dios, que cuides de tu iglesia. Queremos pedirte, Señor, que en medio de esta problemática nacional e internacional, bueno, mundial, que puedas, Señor Dios, hablarnos, enseñarnos, que puedan ser momentos de profunda reflexión personal y como cuerpo también. Y queremos, Señor Dios, que al término de esto podamos darte la gloria, porque siempre has estado con nosotros. Señor, gracias por hablar a tu iglesia a través del mensaje de tu palabra que fue expuesto esta mañana. Bendice a tu iglesia donde quiera que esté, a cada uno de ellos en particular. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo te damos gracias. Amén. Y ahora, mis amados hermanos, que el amor de Dios el Padre, que la gracia de Dios el Hijo y que la comunión de Dios el Espíritu Santo sea sobre todos vosotros, ahora y siempre. Amén.